¿En qué consiste? ¿De qué trata el seminario bíblico El Rey Ya Viene? Que es el comienzo de un diplomado que lleva por título Irreemplazable Fundamento, que es doctrina bíblica. Así que le voy a ceder el lugar a Isaac mientras ahí ven algunas presentaciones, al mismo tiempo que podemos compartir en qué consiste el seminario bíblico El Rey Ya Viene. Por favor, Isaac. Mis hermanos, muy buenas tardes. Es un privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy y presentar este proyecto del cual mis hermanos Emilio y Emilio Junior me han invitado a ser parte de. No existe un privilegio más grande para un ser humano que conocer a Dios. Y un seminario bíblico, si a mí me pidieran definirlo de una manera muy concreta, un seminario bíblico es un lugar y un momento en el cual se le da al creyente el hermoso privilegio de dedicar toda su mente, su atención y concentración para conocer precisamente de nuestro Dios. El proyecto que estamos lanzando, y me gustaría que acá en la diapositiva apareciera, la necesidad de un seminario bíblico es porque necesitamos estudiar teología. Pero ¿qué es teología y por qué tenemos que estudiarla? Teología, de una manera muy sencilla, se refiere al estudio acerca de Dios. En términos muy concretos, también debo de decirte que la teología se divide solamente en dos: teología verdadera y teología falsa. ¿Por qué? Porque hasta aquel que hoy día dice que no existe Dios o que no cree en Dios, ya está haciendo teología. Está teniendo en su mente y en su corazón está teniendo una definición a lo mejor que él creó de Dios y está diciendo: yo no creo en eso. Eso es una teología falsa. Pero dice el apóstol Juan en su evangelio, capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, hermano, no existe cosa más importante en nuestra vida que aquello que pasa en nuestra mente cuando pensamos en Dios. No existe otra cosa más importante, ni nuestros trabajos, ni nuestras familias, nada es más importante que lo que hay en nuestra mente con respecto a Dios. En este mismo evangelio, en el capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, habla y describe a los adoradores de cierta manera, que son en espíritu, pero que también son en verdad. El conocimiento que nosotros debemos tener de Dios debe de ser basado 100% en la verdad, que tenemos un medio suficiente, que es nuestra Biblia, para poder sacar y extraer ese conocimiento que Él decidió compartir con nosotros. Si el día de hoy nosotros estamos adorando a un Dios que es 99% parecido al Dios de la Biblia, estamos adorando a un 100% ídolo. Entonces, como podrás darte cuenta, el conocer al único Dios verdadero es lo más importante para nosotros, aún dentro de la fe. Otro motivo por el cual podemos y debemos estudiar teología: cuando nosotros somos salvados y somos rescatados, empieza en nuestro corazón una serie de cambios, y uno de los cuales es un anhelo, un deseo y un hambre que con el paso del tiempo se vuelve insaciable de conocer quién es Dios. El amar a Dios produce en nosotros querer conocerlo, y el conocer a Dios produce en nosotros amarlo. Por lo tanto, es imposible, tomando una analogía del matrimonio, que yo le diga hoy a mi esposa: te amo, pero no me acuerdo cómo te llamas. Te amo, pero no sé cuándo es tu cumpleaños. De igual manera, todo aquel su corazón está cautivo por la palabra de Dios y por este Señor tan grande que nos ha rescatado, es necesario que haya en él un hambre y una sed de seguirle conociendo. Ahora, como te dije, la teología se divide en dos tipos: la verdadera y la falsa. Nos vamos a concentrar obviamente en la verdadera. Y la teología verdadera tiene varias formas de estudiarse. En el seminario lo que vamos a hacer es una aproximación que se llama teología sistemática. ¿Qué quiere decir esto de teología sistemática? Es agarrar toda la Biblia
hacer un sondeo general de toda la Biblia y ver cómo toda la Biblia nos habla de un tema en específico. Y es así que la teología sistemática se divide en 10 bloques o en 10 capítulos, por decirlo así, que son los que van a estar apareciendo en la pantalla, y quiero hablarte un poquito de ellos porque seguramente algunos son palabras que nunca has escuchado. Nuestro primer bloque que vamos a estudiar es la bibliología. Esto habla con respecto a cómo Dios mismo ha ido dando su palabra, cómo la completó y lo que implica el que hoy tengamos en nuestro idioma y de manera entendible la palabra 100% precisa y verdadera de Dios. Vamos a ver conceptos como la inspiración de las escrituras. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue que Dios reveló a los escritores sus palabras, en la cual podemos tener la garantía de que todo lo que está escrito aquí viene de parte de Dios? Vamos a hablar de otro concepto como la inerrancia de las escrituras, que quiere decir que todo lo que la Biblia dice es verdad, no hay nada que sea incorrecto en las escrituras, y algunos otros puntos más. Esto solamente es una introducción, y pasamos a nuestro segundo bloque, que es la teología propia. ¿Qué quiere decir esto? El estudio propio de Dios Padre. ¿Qué significa que Dios es trino? ¿Qué implicaciones tiene que Dios es trino, que es Padre, es Hijo y Espíritu Santo? El carácter de Dios, los atributos de Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? ¿Qué significa que Dios es bueno? ¿Qué significa que Dios es impasible? ¿Que Dios es inmanente? Te digo, son palabras que a lo mejor nunca hemos escuchado, pero que la Biblia revela los conceptos para poder entender al Dios y poder entender la forma en la que Él obra y en la que Él nos ama. Pasando a nuestro siguiente bloque, está la cristología, el estudio bíblico de quién es Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué fue necesario que Jesús viniera y se encarnara? ¿Por qué era necesario que el Mesías fuera a la vez hombre y fuera Dios? ¿O por qué Jesús vino y nació como un bebé, creció y murió pasados los 30 años? ¿Por qué no nada más descendió del cielo ya siendo adulto, murió y después volvió a ascender? La Biblia nos habla acerca de esto y es importante entenderlo para conocer nuestra salvación. El siguiente bloque es la neumatología. Esto es porque la palabra griega que se utiliza para hablar del Espíritu Santo es neuma, aire o viento. La neumatología es el estudio de lo que toda la Biblia habla del Espíritu Santo, qué es lo que hace en nosotros, qué significa el bautismo del Espíritu Santo, cómo sigue obrando una vez que ya somos creyentes, cómo nos habilita y nos capacita para servir a Dios y a su iglesia. Siguiente bloque. Incluimos dos de las 10 ramas de la teología sistemática, incluimos dos en un solo bloque, que es la antropología y la amartiología, porque son no podemos ver uno sin el otro. La antropología habla acerca del hombre, porque debes de saber, hermano, que si no conocemos primero quién es Dios, no vamos a tener ni idea de quiénes somos nosotros. Es un paso esencial. El hombre por sí mismo no se puede definir si primero no ve quién es Dios. Entonces, habiendo ya estudiado qué es la Biblia, quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, ahora sí podemos tener una definición correcta de quién es el hombre. Y la amartiología, porque es imposible entender al hombre sin la amartiología. ¿Qué es la amartiología? Eso viene de la palabra griega que se utiliza para denominar al pecado. ¿Qué es lo que la Biblia habla del pecado? Desde su aparición en Génesis 3 hasta la erradicación del pecado en los últimos capítulos de Apocalipsis con los nuevos cielos y la nueva tierra. Obviamente, cuando ya tenemos a un hombre y que es pecador, nuestro siguiente bloque nos es necesario hablar de la soteriología, del griego soterio o sotería o soterios, que quiere decir salvación. ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de la salvación? ¿Por qué ya hoy nosotros no tenemos que sacrificar ovejas delante del altar? ¿Por qué ya no tenemos la figura del sumo sacerdote? ¿Por qué Jesús tuvo que morir de la manera que tuvo que morir para comprarnos salvación? ¿Cómo es que un judío de 30 y tantos años que vivió hace 2000 años en una de las provincias más remotas del Imperio Romano trae salvación para todos aquellos que creen en él? Esto es lo que estudia la soteriología. Siguiente bloque, la angeleología. Satanás existe, hermano. Los demonios existen y los ángeles existen. Vivimos en una de las culturas más espiritistas que hay en todo el continente y me atrevería a decir incluso que todo el mundo. Pero ¿qué es lo correcto con respecto a estas entidades? Nada que esté
más bien, lo único que esté dentro de las escrituras es aquello que es verdadero con estas realidades. Todo lo que esté fuera de la Biblia es mito y por lo tanto es falso. Los creyentes tenemos que conocer este tema. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que está en las escrituras. Si algo está en la Biblia, es digno y correcto de estudiarlo y entenderlo. Siguiente bloque, eclesiología, el estudio de la iglesia, de la asamblea, de los creyentes. ¿Cómo es que es formada la iglesia? ¿Qué rol tenemos cada uno de los creyentes en el aspecto macroscópico del pueblo de Dios? ¿Cómo debe ser gobernada y administrada una iglesia? Siguiente bloque y el último, el décimo de la décima rama de la teología sistemática, la escatología, del griego escatos, último, el estudio de los últimos tiempos. Me fascina el nombre de esta congregación. ¿Por qué? Porque el rey ya viene, mis hermanos. Todavía no, ya vino una vez, todavía no viene por segunda vez, pero va a venir. Y ese es el estudio de la escatología, los últimos tiempos. ¿Qué es lo que la Biblia habla con respecto a cómo se va a terminar la historia humana? Cómo el pueblo de Dios va a entrar a la eternidad futura delante de Dios y cómo es dividido el destino eterno entre aquellos que fueron salvos por Jesucristo y aquellos que rechazaron el evangelio. Y de manera cronológica es de lo último que habla la Biblia y es con lo que cierra el libro de Apocalipsis, y por lo tanto es correcto que también un estudio teológico cierre de esta manera. ¿Cómo termina todo? Este es el último bloque y es la forma en la que vamos a estar trabajando en el seminario. De hecho, posterior a estos 10 bloques también vamos a tener un estudio de hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica? La forma y la disciplina de estudiar e interpretar correctamente las escrituras. Tanto la teología sistemática como lo de hermenéutica va a ser parte de lo que vamos a llevar a cabo durante aproximadamente 1 año y medio. Esto podrá ser ajustable dependiendo de nuestras necesidades. ¿A quién va dirigido, mis hermanos? Si tú tienes el llamado a servir en cualquiera de los ministerios, de cualquier forma en la iglesia, esto es para ti. Antes de servir debes de saber exactamente a quién estás sirviendo. Si ya actualmente estás en algún ministerio, también el seminario bíblico es para ti. Si estás en algún lugar, rol de enseñanza, adultos o niños, también es para ti. Y si eres un creyente que desea entregarse de una manera disciplinada, estructurada, con toda su mente y con todo su corazón a un entendimiento formal de las escrituras, también es para ti. Sabemos, mis hermanos, que el conocer a Dios siempre es necesario, independientemente si apenas creíste ayer en nuestro Señor Jesucristo o si llevas 20 años siendo edificado y crecido por su Espíritu. Seas en el extremo que seas, para todos, incluso para aquellos que tenemos el privilegio de enseñar la palabra, siempre es necesario conocer y conocer más de nuestro Dios. Entonces, esperamos que ustedes puedan ser parte de este proyecto, mis hermanos, para ya los específicos en cuanto a las inscripciones, el horario, los días. Voy a pedir de favor que se acerquen con mi hermano Emilio Jr. y él podrá estarles dando más detalles, ¿sale? Muchísimas gracias.